Capítulo 15. Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, Por tanto yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, Alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, Alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un placer nuevamente encontrarnos para poder compartir acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir con nuestro devocional en el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a orar para comenzar. Padre Dios, en este día queremos hallar tu gracia delante de ti, Señor. Realmente, Padre, nosotros y somos seres humanos que estamos en esta tierra. Tú allá en el cielo, Padre Dios, y enviando a Jesucristo a morir por nosotros, Señor, y nos dabas la salvación. También tú levantaste a tus siervos, quienes nos comparten la palabra, y formaste tu iglesia junto con los hermanos teniendo la comunión.
Este tiempo de dificultad que se vive alrededor del mundo, nuestra única esperanza es tu palabra. Usted, Señor, con el espíritu de su palabra, nos des la fuerza, el ánimo, el aliento en nuestro corazón para seguir, Señor, en este mundo en lo que esperamos, Señor, ser revestidos de aquel nuevo cuerpo que usted nos ha prometido, Padre. Te pedimos en esta mañana por todos los oyentes, Padre Dios, para que usted les bendiga, Señor, en su espíritu, en su corazón, y que usted guarde, Señor, cada momento, cada acción de su vida, cada pensamiento en Cristo Jesús. Así, Padre, también te pedimos por la iglesia, Señor, que este tiempo ha estado pasando la dificultad por los ministros, Señor, quienes tú levantaste para anunciar el Evangelio, usted les permita de su gracia. Permítenos tu palabra y conectar junto contigo y con tu corazón el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eh, nosotros sabemos muy bien que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Y Saulo, ¿quién era? Era un muy celoso de la religión judía, del judaísmo, de las tradiciones judías. Así nosotros encontramos un Saulo muy apasionado y por Dios, un Saulo que podríamos decir amaba a Dios, pero tal como lo dijo el mismo libro de Romanos en el capítulo 10, yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué el apóstol Pablo le está hablando a los judíos? Dice, yo sé que ustedes tienen amor por Dios, yo lo sé, yo lo viví y yo sé el amor que ustedes profesan por Dios, pero dice no conforme a ciencia, o sea, no como debería de ser. Y dice, ¿por qué? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, han procurado establecer su propia justicia. El apóstol Pablo, ¿por qué habla con este atrevimiento? ¿Por qué lanza esta afirmación? Porque el mismo apóstol Pablo estuvo entre los judíos, el mismo apóstol Pablo quería ser justificado delante de Dios por las obras de la ley, y era tan celoso que cuántos cristianos mató Saulo, cuántos persiguió. Y por eso nosotros podemos ver esta gran conversión que Dios hace en Saulo para convertirlo en el apóstol Pablo, siendo Saulo quien se burlaba de los cristianos, siendo Saulo quien perseguía, quien mataba a los cristianos, después ser convertido en uno de los apóstoles y más avanzados en cuanto a la fe, si pudiésemos hablar. En este capítulo 15, el apóstol Pablo se cataloga a sí mismo como uno de los fuertes, por eso dice, así que los que somos fuertes. Entonces el apóstol Pablo y Dios le daba la fuerza, porque apóstol Pablo, podemos ver en las epístolas, lleva un ritmo muy, muy fuerte, inhumano, algo fuera de lo convencional. El apóstol Pablo y escribe a Tesalónica y escribe a Timoteo también y a los Efesios y emprende un viaje misionero muy lleno de persecución y ha padecido hambre y ha padecido tanto por anunciar el Evangelio de Jesucristo, aquel a quien él antes perseguía, aquel a quien él antes y mataba, ¿verdad? Pero una vez el apóstol Pablo teniendo el encuentro con el Señor Jesucristo, Dios ya había visto que Pablo iba a ser muy usado para anunciar el Evangelio. Por eso nosotros podemos ver esta gran esperanza. Cuando nosotros vemos y estamos rodeados de diferentes Saulos, ¿cierto? Y nosotros vemos y de momento en casa hay un Saulo y la familia no quiere recibir el Evangelio y incluso hasta me persiguen por mi fe en muchos puntos, pero la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Aquel Saulo siendo convertido en el apóstol Pablo, vemos que tiene un corazón para los demás. El apóstol Pablo no solo piensa para sí mismo, sino siempre está pensando en los demás.
y yo quiero saber cómo está la fe de los hermanos en Tesalónica, quiero saber cómo están los hermanos en Filipos, y Timoteo, te hago este encargo, y así tú ministra a los hermanos. Y apóstol Pablo, quien mataba y quitaba la vida, se ha convertido en alguien que se preocupa por las almas. Podemos entender, ese no es Saulo, ese es Pablo, ese no es Pablo, ese es Jesús en su corazón, es Dios. Nosotros no servimos el Evangelio porque nosotros amamos a las almas. Jesús es quien ama a las almas, y Jesús morando dentro de nosotros, entonces así se puede manifestar. Por eso aquí el apóstol Pablo y recalca nuevamente cómo él, siendo quien perseguía a los cristianos, a los gentiles, él siendo celoso del judaísmo, ¿qué manifestaba el apóstol Pablo? Muchas veces él manifestó: todo lo que yo tengo lo doy por basura, siendo de la tribu de Benjamín y irreprensible en cuanto a la ley, y todo de lo que yo tenga por qué gloriarme, yo lo doy por basura con tal de ganar a Cristo, porque él pudo entender, Cristo vino como el Mesías a morir por todo el mundo, incluyendo los gentiles. Por eso cuando se encontró con Pedro en Galacia, exhortaba a Pedro: ¿por qué tú, siendo judío y sabiendo que no somos justificados por las obras de la ley, ahora quieres volver a judaizar o a ser hipócrita y ser copartícipe de aquellos quienes quieren meter el legalismo dentro de la iglesia? Ahora estamos bajo la gracia. Ahora tú, Pedro, mismo viste y cómo bajó el lienzo y cómo y el Señor te decías: no llames inmundo lo que yo purifiqué. Entonces, el apóstol Pablo tuvo un cambio radical, este cambio de perseguir a quienes no profesaban las tradiciones y enseñanzas de los judíos. Ahora, quien tiene tanta pasión para anunciar el evangelio a los gentiles, este no es Saulo, este no es Pablo, este es el Señor Jesucristo. Nosotros podemos ver plasmado en el capítulo 15 que el apóstol Pablo tiene gran anhelo y por ir a Roma, pero finalmente él tiene que seguir con su viaje misionero. Y él menciona finalmente: yo voy a venir, dice el versículo 24, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. ¿Qué corazón tiene Pablo? Quiere ir a España, quiere ver cómo están los hermanos. Este es el siervo de Dios. Nosotros en nuestra misión, en la misión Buenas Nuevas, y hemos estado compartiendo también con este tiempo el CLF, el Congreso de Líderes Cristianos. Dios en este tiempo levantando a su siervo, el pastor Oxopark. ¿Y qué corazón tiene el pastor Oxopark? Y cómo dirige a los siervos y cómo nos dirigen a los seminaristas. Yo soy seminarista, soy estudiante de la escuela de la misión Buenas Nuevas. ¿Cómo dirige? Compartir con los ministerios, compartir y con los pastores, compartir con los jóvenes y echar todo el corazón para anunciar el evangelio. Pero el mismo pastor Oxopark dice: es de que yo no amo a las almas, Dios ama a las almas, aquel Jesús que mora en mí, quien ama a las almas. Apóstol Pablo así entrega su corazón, pero no por su propia fuerza, sino Cristo en mí, él mencionó muchas veces. Aquí el apóstol Pablo dice en el 25: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Alguien despojado de sí mismo, quien rotundamente está pensando para ministrar a los santos, llama. ¿Quiénes? Los que han creído en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre está presto para anunciar el evangelio. Él mismo lo dijo: ay de mí si no anuncio el evangelio, me es impuesta necesidad. Por eso nosotros, y viendo el corazón del apóstol Pablo, pero nosotros debemos entender, nosotros decimos: yo quiero tener la fe de Pablo, pero la fe de Pablo fue probada. La fe de Pablo fue pasado por hambre, por cárcel, por persecución y por mucho dolor. Pero ¿cuál era el motivo? El evangelio. Aquel que dio la vida por él, nuestro Señor Jesucristo, quien
puso su corazón en Pablo y tenía el mismo corazón para compartirlo. Resulta que ahora aquel que perseguía estaba preocupado porque los gentiles reciban el Evangelio. Es el poder de Dios que puede hacer. En realidad, Saulo no hizo nada. Solamente él encontrándose con el Señor Jesucristo y siendo deslumbrado por su luz, siendo cegado y diciendo, yo soy Jesús al que persigues. El apóstol Pablo solamente como una tierra seca, la cual recibió la luz y recibió el agua, después se convirtió en un gran apóstol. Nosotros queremos ser usados por el Señor, pero queremos trabajar, queremos hacer el bien. Estamos equivocados. Satanás usa ese engaño. Nosotros no podemos hacer nada. Como dice en el libro de Génesis, en el principio la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así, el apóstol Pablo recibió la luz del Señor Jesús en su corazón y el corazón del apóstol Pablo se cambió. Nosotros no estamos más bajo las obras de la ley. Nosotros estando bajo la gracia y recibiendo la palabra, el Espíritu del Señor en nuestro corazón, entonces de nosotros podrá salir la luz. Nosotros no somos la luz, nosotros somos quien refleja la luz de Jesús. Por eso el apóstol Pablo está muy gozoso y dice, yo ahora voy hacia Jerusalén, dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿De dónde saca Macedonia y Acaya mandar ofrenda? Del mismo corazón que hubo en el apóstol Pablo y el mismo corazón que hubo en Jesucristo, quien dio que su propia vida para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Ese mismo corazón en Pablo, quien ahora tiene un corazón para dar su vida para los gentiles, como habla en el capítulo 15, para anunciar a sus mismos y contemporáneos judíos, anunciar el perdón de los pecados. Nosotros, ¿cómo podríamos tener corazón hacia los demás? Si no fuese por Jesucristo, no puede ser posible. Caer en el engaño que nosotros somos buenos y que nosotros amamos sería una gran mentira. Nosotros en realidad fuimos perseguidores del Evangelio, fuimos quienes no querían seguir este camino, pero fuimos recibidos a misericordia por Jesús. El apóstol Pablo está lleno del Espíritu del Señor y él pide la oración, ¿verdad? Para finalizar este capítulo, que por favor que oren por él para que sea librado, dice, de los rebeldes, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Realmente un corazón muy hermoso, pero yo puedo detectar, gran siervo de Dios, quien fue recibido a misericordia. Como dice el libro de los Corintios, Dios escoge a lo vil, a lo necio, a lo débil. Aquel era Saulo. Nosotros, viendo a lo vil, a lo necio, a lo débil, nosotros somos. Creemos que no podemos ser usados por el Señor y nos cansamos porque no hacemos el bien. No, no te preocupes. Solamente somos tierra seca. Pero un día el Señor Jesucristo, mandando su palabra, nos da la luz, nos da la vida y nos da el cambio. Así también viendo a nuestro alrededor, a nuestros familiares y nos persiguen por la fe. Pero veámosle, ese es Saulo ahora, pero después de un tiempo él será Pablo. Así nosotros podemos vivir con la fe y con la esperanza. Dios nos conceda la gracia de vivir con el corazón de Jesús, con el corazón del apóstol Pablo. Hasta aquí he compartido el día de hoy. Vamos a orar para terminar. Padre Dios, Señor, te damos gracias porque tú, Señor, levantaste a Saulo y lo convertiste en Pablo, Señor. Y mediante esa salvación, Señor, y que tú hacías llegar, él anunciando el Evangelio, escribiendo las epístolas, ahora han quedado para nosotros. Que en este tiempo, Señor, nos uses como lo usaste a él, y que levantes, Señor, y a más siervos de Dios quienes anuncien el Evangelio y el perdón de los pecados, Padre. Te pedimos que en este día usted nos bendiga y nos acompañe, y que nos dirijas con el espíritu de tu palabra, Señor. Te pedimos por la salvación de nuestra familia, quienes aún no han recibido el Evangelio, muchos gentiles, andábamos perdidos y nos has traído, Señor, al Padre. Que por favor así usted también
obre la salvación de aquellas almas que están perdidas y, de ser posible, nos uses para llevar el Evangelio, el perdón de los pecados. Señor, dejamos todo en tu mano, esperando recibir de tu luz y de tu misericordia, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día en compañía del Señor.